La lectura empieza explicando cómo estaba una expansión constante de la esfera pública en la vida, cómo la vida privada cada vez era mucho menos, ya que el Estado no podía permitir que el pueblo tuviera tanta vida privada y estaban en constante vigilancia de estos para evitar cualquier tipo de conspiración, y el pueblo esperaba que el Estado fuera muy transparente, ya que también para que no hubiera nada extraño pasando por ahí. Y bueno, empezó una politización de la vida cotidiana. Esto se puede ver en el aspecto como de la vestimenta, ya que literal la vestimenta era un cargo público y fue una gran invasión de la vida privada. Después, o sea, con toda esta politización también se dio en la parte de la casa donde se tenían como adornos de los héroes revolucionarios y de alegorías de la libertad y todo esto. También se hizo público el lenguaje porque el francés ya se quería hacer oficial entre todos para que los dialectos se dejaran atrás y haya más fraternidad y entendimiento entre los franceses. También la iconografía se politizó mucho, se descristianizó y ahora era la libertad, la diosa romana, que apodaron Marianne porque era el nombre más común de la época. Y esto fue porque antes los reyes eran vistos como los padres, pero al ser ahora unos tiranos, pues se sustituyó por la imagen de fraternidad. El principal oponente de la revolución fue la iglesia, ya que quería tener el control de la vida privada de la sociedad, y entonces esto provocó varios enfrentamientos y ejecuciones que lo único que lograron fue que el pueblo recuperara la libertad de expresarse. Y pues también hubo una invasión en la vida privada de la familia, haciéndola pública, ya que cambió, por ejemplo, el matrimonio, que se volvió, en lugar de ser entre dos personas y un testigo, ya era ante la ley. Y esto limitó los poderes de los padres y provocó que los hijos ya no pertenecieran a sus padres, sino a una república. Entonces el Código Civil se preocupaba cada vez menos por la felicidad y autonomía del individuo, dándole más importancia a otros factores. Bueno, los divorcios eran mucho más altos en las ciudades que en las zonas rurales y la ley del divorcio de 1792 se distingue por ser muy liberal. La causa principal del divorcio en esas épocas era el abandono o la ausencia, y el Estado, al controlar el Estado civil, puso de lado a la Iglesia y ya no tenían poder sobre los matrimonios. Ahora una pareja se podía divorciar por un acuerdo mutuo y se exigía un tiempo de espera de por lo menos 4 meses para poderse divorciar bajo este acuerdo. Los costos eran muy bajos, pero había un problema con los derechos de las mujeres porque un hombre podía acusar a una mujer de adulterio y divorciarse, y para que una mujer pudiera probar adulterio tenía que haber ocurrido dentro del hogar de la pareja. Y se hacían unos tribunales donde la familia y los amigos iban a poner su opinión sobre el divorcio de la pareja y si era lo correcto o lo incorrecto de hacer. Se tenía que esperar por lo menos un año para poderse volver a casar, y a diferencia del presente, los niños no tenían mucho que ver en los divorcios, no se les mencionaba y no se trataban tanto. Bueno, en el ámbito de la sexualidad, la Declaración de Derechos del Erotismo define la libertad como el derecho a tener placer sin tomar en cuenta al rey o convenciones de terceras personas, o también lo define como una libertad sin condiciones. Además de que el papel de la mujer en esta época era el quedarse en casa, vivir únicamente en lo privado, mientras que el hombre era la figura pública y se dedicaba a la política, y la mujer era lo privado, dedicarse únicamente a la familia y ser usada como objeto sexual del hombre. Creo que la invasión del Estado que tenía sobre la vida privada sí llegó a ser un poco excesiva, ya que toda esa, que se haya quitado por completo la vida privada, creo que no fue una muy buena decisión. Creo que es muy importante que las leyes que estaban promulgando en ese momento ya se hacían más laicas, a pesar de que
las mujeres seguían siendo marginadas en el ámbito legal. Creo que la invasión en la vida privada llegó al límite en este periodo de tiempo y pues la revolución, en lugar de ayudar y dar más libertad, volvió al Estado un Estado mucho más represivo. Creo que el hecho de que la ley del divorcio fuera tan liberal trajo consigo muy buenas consecuencias para la sociedad, pero los derechos de las mujeres todavía tomaron muchos años para que fueran justos. Pienso que la Revolución Francesa ayudó a cambiar el papel que tenía la mujer, que ocupaba la mujer en ese entonces, y a demostrar que también podía desempeñar las mismas acciones que los hombres en ese entonces.